Mi hija le regaló a su suegro un crucero de $25.000 y a mí un billete de lotería de $2 comprado en una gasolinera. Soy Bill Garrett. Y ese momento lo cambió todo. No porque el billete me hiciera ganar $55 millones, aunque sí lo hizo, sino porque finalmente me dio el poder de revelar un secreto que había guardado durante 7 años. Verás, cada gran regalo que mi hija había recibido en su vida, su matrícula universitaria, su boda soñada, el pago inicial de su casa, provenía de mí. Casi $1 millón, canalizados a través de un fideicomiso anónimo mientras yo vivía como un hombre sin recursos en un pequeño estudio. Durante 7 años, su suegro había estado llevándose el mérito de mi dinero y de mi amor. Cuando lo vi sonriendo mientras ella le agradecía por ese crucero, supe que había llegado la hora de dejar de fingir que estaba muerto. Era momento de mostrarle a mi familia quién había sido su verdadero benefactor todo este tiempo. Si estás viendo esto, suscríbete, dale like al vídeo y cuéntame desde dónde me ves, porque esta es la historia de cómo un billete de lotería de $2 me ayudó a recuperar el amor de mi hija. Déjame pintar el cuadro de lo invisible que me había vuelto dentro de mi propia familia. Navidad de 2023. Mi hija Becca envía su tradicional tarjeta familiar. Una foto hermosa, brillante, profesional. Todos sonrientes, con atuendos combinados. Su esposo Chris, su hija Emma y justo en el centro, Ed Morrison, su suegro. El hombre al que ella llama la persona más generosa que conoce. Yo no aparecía en esa foto. Por 3er año consecutivo. Cuando le pregunté a Becca al respecto, me miró incómoda. Papá, ¿sabes que Ed pagó al fotógrafo? Tenía sentido incluirlo. Ed pagó al fotógrafo con dinero que originalmente había salido de mi cuenta bancaria. Pero lo que realmente me dolió fue lo siguiente. El mes pasado, en la graduación de secundaria de Emma, me senté en el estacionamiento viendo cómo las familias entraban al auditorio. Y entonces los vi, Becca, Chris y Ed, caminando juntos como una familia perfecta. Emma los reconoció de inmediato y corrió hacia ellos. Abrazó primero a Ed y fue el abrazo más largo. Caminé hacia ellos, y la expresión de Emma cambió un poco cuando me vio. Oh, hola, abuelo Bill. Así me llama ahora. Abuelo Bill. Como si fuera algún pariente lejano al que hay que saludar por compromiso. A Ed le dice abuelo Eddie, con entusiasmo, con cariño. ¿Quieres saber la diferencia? Ed llega a los eventos familiares en su BMW de $90.000, vistiendo un traje de 2.500. Yo conduzco un Honda Civic del 2009, con 174.000 millas y cinta adhesiva sosteniendo el asiento del copiloto. Compro en tiendas de segunda mano porque esa es la imagen que he mantenido durante 7 años, la de un hombre que apenas sobrevive. Después de la ceremonia, todos se fueron a cenar al restaurante Morton Stackhouse. Por supuesto, invitación de Ed. Becca me tomó del brazo y me dijo, «Papá, sabemos que probablemente no puedes permitirte Mortons, así que entendemos si no vienes». No puedo permitírmelo. Mi hija piensa que no puedo pagar una cena de $50. Sonreí y le dije que tenía otros planes. La verdad era que podía haber comprado el restaurante entero esa noche, y aún me habrían sobrado millones. Pero necesitaba ver hasta dónde llegaría todo esto, hasta qué punto podía desaparecer de la historia de mi propia familia. La respuesta llegó la semana pasada. Emma publicó en Instagram sobre su increíble abuelo Eddie, que siempre cuida de la familia. Foto tras foto de Ed en reuniones, dando regalos, posando como el patriarca. Revisé 2 años de publicaciones. Ni una sola mención mía. Ni una sola foto. Había sido borrado sistemáticamente. Pero lo que nadie sabía era que yo llevaba un registro. Un cuaderno de cuero guardado bajo llave en mi mesita de noche. Ahí documentaba cada depósito hecho al fideicomiso familiar Morrison. Cada transferencia que hacía posible su estilo de vida. Cada $1 del que Ed se había apropiado. 15 de marzo de 2017. Fondo para la boda, $125.000. 10 de junio de 2018. Pago inicial de la casa, $89.000.
5 de septiembre de 2019, 45.000 para 4 años de colegio privado de Emma. 12 de enero de 2021, 67.000 para el MBA de Chris. 20 de diciembre de 2023, 38.000 para sus vacaciones familiares en Hawái. Total, $847.000 en 7 años. Ni un solo centavo proveniente de la cuenta bancaria real de Ed Morrison. Y sin embargo, cada nota de agradecimiento de Becca estaba dirigida al hombre equivocado. Cada publicación en Facebook celebrando su buena fortuna daba crédito a la generosidad de Ed. Cada reunión familiar era una escena donde él disfrutaba del agradecimiento que me correspondía a mí. Yo había creado la estafa perfecta. El único problema era que la víctima era yo. Vivía en un estudio de $1.850 al mes, mientras el hombre que se atribuía mi generosidad vivía en una casa de $890.000, que también se mantenía gracias a mi dinero. Porque hay algo que nadie sabía sobre Ed Morrison. Su negocio inmobiliario quebró hace 3 años. Desde entonces ha vivido de tarjetas de crédito y líneas de crédito personal. Pero mientras todos creyeran que él era el benefactor de la familia, podía mantener la fachada. Mi dinero sostenía todo su imperio falso. Y mi hija lo adoraba por eso. Quizás te preguntes por qué permití que esto continuara durante 7 años. ¿Por qué no le conté la verdad a Becca desde el principio? La respuesta es simple: tenía miedo de perderla por completo. Cuando mi esposa Catherine murió en 2016, Becca ya se estaba alejando de mí. El tratamiento contra el cáncer había agotado nuestros ahorros, o eso creía ella. Me veía cenando ramen y pagando facturas médicas con billetes arrugados, y notaba esa mirada. Una mezcla de vergüenza y lástima. Los padres de sus amigas eran empresarios exitosos, médicos, abogados. Yo era un exasesor financiero cuya empresa había quebrado tras la enfermedad de su esposa. Al menos, esa era la historia que yo permití que todos creyeran. La verdad era más compleja. Sí, había liquidado mis activos visibles para pagar el tratamiento de Catherine. Pero también había transferido silenciosamente nuestra verdadera fortuna a empresas pantalla y cuentas en el extranjero. Cuando Catherine murió, tomé una decisión. Proveería para el futuro de Becca de forma anónima, a través del fideicomiso familiar Morrison, mientras aparentaba no tener nada. Pensé que sería temporal. Hasta que se graduara o se casara. Después revelaría todo y nos reiríamos juntos de cómo los había engañado a todos. Pero entonces apareció Ed Morrison. El padre de Chris era todo lo que yo no era, al menos en apariencia, seguro, elegante, siempre pagando las cuentas. Cuando Chris le propuso matrimonio a Becca, Ed empezó a hablar del fondo para la boda que había creado. La familia Morrison cuida de los suyos, decía. Ese fondo era mi dinero, canalizado por el fideicomiso. Pero Ed lo presentó como su regalo familiar. Y Becca se lo creyó. Por primera vez desde la muerte de su madre, vi el rostro de mi hija brillar al hablar de familia. No de mí, sino de Ed. De lo generoso que era, de lo afortunada que se sentía de casarse con un hombre que venía de una familia que valoraba la seguridad económica. Así que guardé silencio. Porque al menos de esa forma ella era feliz. Al menos así tenía una figura paterna de la que podía sentirse orgullosa. Pero ese silencio me estaba matando. Y solo empeoraba. Hace 3 semanas, Emma le preguntó a Becca por qué ya no iba a las cenas familiares. El abuelo Bill está pasando por un momento difícil, le explicó. A veces, cuando la gente no tiene mucho dinero, se siente incómoda estando con la familia. Ellos pensaban que los evitaba por vergüenza, por pobreza. La verdad era que los evitaba porque ver a Ed llevándose el crédito por mi amor se había vuelto insoportable. Pero el verdadero golpe de realidad llegó hace 2 semanas. Estaba en el supermercado, con mi carrito lleno de productos de marca genérica, cuando escuché la voz de Becca en el pasillo de al lado. Estaba hablando con otra clienta. Mi suegro es increíble, decía. Básicamente ha mantenido a toda nuestra familia desde que mi papá ya no pudo hacerlo. Desde que mi papá ya no pudo hacerlo.
Me quedé allí, sosteniendo una lata de sopa de tomate barata, escuchando cómo mi hija le explicaba a una desconocida que su verdadero padre era un fracasado que no supo mantener a su familia, mientras su suegro era el héroe. Esa noche hice algo que nunca antes había hecho. Llamé al administrador del fideicomiso y pedí un informe financiero completo, 7 años de transacciones, cada dólar que había transferido a la vida de mi hija mientras Ed se llevaba el crédito. El número era peor de lo que imaginaba, $847,000. Casi $1 millón de mi dinero, convirtiendo a Ed Morrison en un santo y a mí en un don nadie. Pero lo que realmente me asustó fue otra cosa. Emma, mi nieta, empezaba a tratarme igual. Con distancia educada, conversaciones cuidadosas, como si yo fuera un caso de caridad que había que manejar con tacto. El mes pasado le preguntó a Becca si estaría bien económicamente. Si tal vez deberían crear un pequeño fondo para ayudarme con mis gastos. Mi nieta de 15 años preocupada por mis finanzas, mientras se sentaba en una casa que yo había comprado. Si seguía callando, no solo desaparecería de la historia familiar. Perdería a mi familia por completo. Sería el pariente pobre al que todos ayudan por lástima, mientras Ed seguiría siendo el patriarca generoso que los mantiene unidos. En 5 años, Emma se graduaría del instituto, con estudios pagados por mí, pero con el mérito adjudicado a Ed. Iría a la universidad, financiada por mí, pero con el crédito para Ed. Se casaría, con un fondo que saldría de mi bolsillo, pero con el aplauso para Ed y yo sería el anciano triste en la esquina, agradecido por las migajas de atención que pudieran ofrecerme. O peor aún, el pariente al que dejarían de invitar. El que no podía seguir el ritmo del nivel de vida familiar. El motivo de vergüenza que poco a poco eliminarían por completo. Me encontraba frente a una elección imposible. Seguir financiando sus vidas mientras desaparecía de su historia, o decir la verdad y arriesgarme a destruir la felicidad que había protegido durante 7 años. De cualquier forma, perdería a mi hija. La única pregunta era si me recordaría como un fracasado, o como un farsante. Fue entonces cuando el destino me puso en las manos un billete de lotería de $2, y una oportunidad de reescribir toda la historia. Día del Padre, 2024. El día en que todo empezó a desmoronarse. Becca me había invitado a su casa para un brunch. Solo familia, me dijo. Por supuesto, eso incluía a Ed. Llegué con una botella de vino. Un Chateau Margaux 2010, valorado en $400. Lo había guardado para una ocasión especial, aunque nadie habría adivinado su valor viendo la caja sin etiqueta en la que lo llevaba. Ed ya estaba en el patio, acaparando la atención, como siempre. Vestía un polo Hermès de $1,500, lo reconocí de inmediato. Le hablaba a Chris sobre su última oportunidad de inversión. La clave de la riqueza generacional, decía, es aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, en lugar de trabajar por dinero. Casi me reí. Sus 3 últimos negocios habían fracasado estrepitosamente. La única razón por la que podía permitirse esa camisa era la línea de crédito que había abierto sobre su casa. Una casa que solo podía mantener gracias a mis donaciones anónimas. Mi dinero mantenía a su nuera, a su hijo y a mi nieta con estabilidad, y eso hacía que él pareciera exitoso por asociación. Becca apareció con una bandeja de regalos. Bueno, dijo con una sonrisa, hora de los regalos del Día del Padre. Le entregó primero un sobre grueso a Ed. Esto es de parte de todos nosotros. Ed lo abrió despacio, haciendo un espectáculo de leer el contenido. Sus ojos se abrieron con una sorpresa que, ahora lo sé, era fingida. Un crucero por el Mediterráneo, de 14 días. Dijo poniéndose de pie, fingiendo humildad. Becca, esto es demasiado generoso. Has sido tan generoso con nuestra familia, respondió ella abrazándolo, que esto es lo mínimo que podemos hacer por ti. Me quedé calculando mentalmente. Suite en el Oasis of the Seas, ruta mediterránea, temporada alta, mínimo $25,000. Dinero que provenía del fideicomiso que yo había creado. Dinero que Ed sabía perfectamente que no era suyo.
Entonces Becca se volvió hacia mí. Y papá, esto es para ti. Era un billete de lotería de $2, de esos que se compran al pagar la gasolina. El simbolismo era perfecto. El hombre que creía haber financiado su vida recibía un crucero de lujo. Su verdadero padre, el que realmente lo había hecho, recibía una compra impulsiva de mostrador. Sé que no es mucho, dijo rápido, pero pensé que sería divertido. Ed no pudo resistirse. Bueno, Bill, nunca se sabe. A veces la suerte golpea donde menos lo esperas. Lo dijo con ese tono condescendiente, como si estuviera siendo amable con el pariente pobre. A veces, respondí en voz baja, la suerte golpea justo cuando debe hacerlo. Algo en mi tono hizo que Chris levantara la vista de su teléfono. Pero Ed ya había pasado a lo siguiente, mostrando a todos el folleto del crucero. El Mediterráneo en julio, decía. Siempre quise ver Santorini. Te lo mereces, dijo Becca, después de todo lo que has hecho por nosotros. Fue en ese momento cuando decidí poner a prueba algo. Ed, dije, recuérdame, ¿cuándo empezaste exactamente a ayudar a Chris y a Becca con dinero? La pregunta lo tomó por sorpresa. Bueno, ya sabes, la familia ayuda a la familia. Sí, pero específicamente, insistí, ¿cuándo fue la primera transferencia? La sonrisa de Ed titubeó. No llevo registro de fechas exactas, Bill. Interesante, respondí. Yo sí. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de notas, donde tenía todo documentado. 15 de marzo de 2017, ley, $125.000 al fideicomiso familiar Morrison para gastos de boda. Chris frunció el ceño. ¿Cómo sabes la cifra exacta? 10 de junio de 2018, seguí, 89.000 para el pago inicial de la casa. Becca me miraba confundida. Papá, ¿por qué sabes esos números? El rostro de Ed se había puesto pálido. Bill, no sé a qué estás tratando de llegar. 5 de septiembre de 2019, continué, $45.000 para la matrícula de la escuela privada de Emma. 4 años pagados por adelantado. Basta, intervino Chris, con el tono tenso. ¿Qué está pasando aquí? Lo miré directamente a los ojos. ¿Quieres que se los diga yo, Ed, o prefieres hacerlo tú? Durante unos 10 segundos, nadie habló. Las manos de Ed temblaban visiblemente. Luego soltó una risa forzada. No tengo idea de qué está hablando Bill. Esos números podrían ser cualquier cosa. Podrían ser, respondí tranquilo. O podrían ser exactamente lo que son, registros detallados de cada depósito hecho al fideicomiso familiar Morrison. Becca miró de un rostro a otro, confundida. No entiendo, el fideicomiso, expliqué. El que ha financiado sus vidas durante 7 años. Ese del que Ed se lleva todo el crédito. Ed se puso de pie bruscamente. Bill, creo que estás confundido. Ah, ¿sí? Le dije, sacando otra pantalla en mi teléfono. Esto es interesante. Alpine Holdings LLC. ¿Te suena, Ed? Su cara se puso blanca. Papá, ¿qué es Alpine Holdings? Preguntó Becca. Es la empresa matriz, respondí con calma. Dueña del 40% de Summit Financial Group. Chris casi deja caer su cerveza. Pero ahí es donde trabajo. Lo sé. ¿Cómo que lo sabes? Preguntó, incrédulo. Porque, dije, mirando directamente a Ed, hay personas que llevan registros muy detallados de sus inversiones. Ed empezó a retroceder hacia la casa. Esto es ridículo, Bill. Te estás humillando. Ah, ¿sí? Dije, tomando el billete de lotería que me habían regalado. Y justo allí, en la mesa del brunch, lo raspé con la llave de mi coche. El primer símbolo, $50.000. Segundo símbolo, $50.000. Tercer símbolo, $50.000. Pero esa no era la línea del premio mayor. La línea del jackpot decía, 55 millones. Levanté el billete. Bueno,
¿Y esto? Dije. Becca soltó un jadeo. Chris se quedó mirando, atónito. Emma salió corriendo desde la piscina. Y Ed parecía a punto de vomitar. 55 millones, dije en voz baja. Curiosa coincidencia. Papá, ¿eso es real? Susurró Becca. Parece que sí. Guardé el billete en la cartera. Y bien, Ed, ¿qué decías de que la suerte no golpea dos veces? No pudo responder, porque sabía exactamente lo que significaba. El pariente pobre que supuestamente no podía pagar una cena acababa de convertirse en la persona más rica de la familia. Y yo tenía 7 años de registros financieros que probaban de dónde había salido, en realidad, el dinero que los mantenía. Creo, dije, poniéndome de pie despacio, que es hora de tener una conversación honesta sobre la riqueza generacional. El billete cambió el ambiente al instante, pero no como uno imaginaría. El primero en recuperar la compostura fue Ed. Tenía que hacerlo. Su castillo de naipes empezaba a tambalearse. Bill, eso es fantástico, dijo, forzando entusiasmo. Vaya golpe de suerte. Pero yo veía las cuentas en su cabeza. 55 millones significaban que ya no tendría por qué vivir modestamente. Que empezarían a hacerse preguntas. Como un hombre que, en teoría, estaba en apuros, de pronto podía hacer compras importantes o cambiar de estilo de vida. Becca miraba el billete como si fuera a desvanecerse. Papá, tienes que llamar a la comisión de lotería. Hay que verificarlo. Lo haré, respondí. Pero antes, terminemos nuestra conversación sobre las finanzas de la familia. Chris seguía procesando. Espera, vuelve atrás, papá. Dijiste que Alpine Holdings posee parte de mi empresa. Ed se adelantó rápido. Bill está confundido. Seguramente leyó algo en Internet. No estoy confundido, Chris. Soy el accionista mayoritario. El silencio fue ensordecedor. Lo rompió Emma. ¿Qué significa eso, abuelo Bill? Antes de que pudiera contestar, sonó el teléfono de Ed. Miró la pantalla y se puso aún más pálido. Tengo que atender, murmuró, entrando a la casa. Desde la terraza lo escuché. No puedo hacer el pago esta semana. Sí, entiendo que los intereses se están acumulando. Chris también lo oyó. Papá, ¿qué pago? Ed volvió, apagó el teléfono e intentó sonreír. Nada importante. Una llamada de negocios. ¿En el Día del Padre? Preguntó Becca. Los negocios no descansan, dijo él, pero la seguridad se le deshacía. Entonces sonó mi teléfono. Miré el identificador, línea ejecutiva de Summit Financial Group. Le mostré la pantalla a Chris. ¿Debo contestar? Chris asintió, despacio. Habla Bill Garrett. Señor Garrett, le saluda Janet Kim de Summit Financial. Llamo para confirmar su reunión del lunes con nuestro equipo directivo. Correcto. ¿Y traerá la documentación de Alpine Holdings? La llevaré. Perfecto. Tendremos la sala preparada para su presentación ante el consejo. Colgué. Chris me observaba fijo. Tienes una reunión con nuestro consejo el lunes a las 9:00. ¿Sobre qué? Sobre preocupaciones de accionistas, dije, simplemente. A Ed ya le temblaban las manos. Bill, no sé qué juego estás jugando. Ninguno. Solo negocios. Becca estaba completamente perdida. No entiendo nada. Emma tiró de la manga de su madre. Mamá, ¿por qué todos actúan raro? Buena pregunta. ¿Por qué Ed actuaba como un hombre a punto de quedar al descubierto? ¿Por qué recibía llamadas sobre pagos que no podía hacer? ¿Por qué su negocio exitoso dependía de líneas de crédito sobre una casa que apenas podía mantener? Decidí plantar otra semilla. Ed, antes hablaste de riqueza generacional. ¿Cuánto dirías que valen los activos líquidos de la familia Morrison ahora mismo? No podía responder con honestidad, porque la respuesta era negativa. Ed Morrison estaba en quiebra, sostenido por la apariencia de riqueza que había creado mi dinero.
Esa es una pregunta personal, Bill. Ah, ¿sí? Si asesoras a la familia en inversiones, ¿no deberían conocer tus credenciales? Chris miraba el intercambio con creciente inquietud. Papá, ¿qué está pasando entre ustedes dos? Nada, se apuró Ed. Bill ha tenido suerte hoy y se le ha subido a la cabeza. ¿Sí? Saqué el teléfono de nuevo. Chris, ¿cuenta más grande que gestionas en Summit? No puedo divulgar información de clientes, aunque el cliente esté aquí sentado. ¿Qué quieres decir? Frunció el ceño. Alpine Holdings. ¿Qué puedes decirme de esa cuenta? La comprensión le fue llegando a Chris poco a poco. Estás diciendo que tú eres el cliente de Alpine Holdings. Estoy diciendo que muy pronto todo va a quedar claro. Ed se levantó de golpe. Tengo que irme. Acabo de recordar un compromiso. ¿En el Día del Padre? Preguntó Becca. Aún ni siquiera hemos comido. Una emergencia familiar, dijo, ya camino a la puerta. Ed, le llamé, no olvides que el crucero al Mediterráneo sale en 6 semanas. Te conviene tener todas tus cuentas en orden antes de viajar. Se quedó congelado en el marco. Sabía perfectamente lo que quería decir. 6 semanas eran más que suficientes para una auditoría completa del fideicomiso familiar Morrison, para rastrear cada transacción, para probar que cada dólar del que se había ufanado había salido de mis cuentas. Hablamos luego, dijo sin voltearse. Cuando se fue, los tres se quedaron mirándome. Papá, dijo Becca en voz baja, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué pasó? Respondí. Que la suerte golpeó justo cuando debía. Pero veía en sus caras la pregunta real. Si yo tenía 55 millones en un billete ganador, si además poseía parte de la empresa de Chris, y si de alguna manera conocía detalles del fideicomiso que supuestamente financiaba a Ed, ¿quién había cuidado de verdad a la familia todos estos años? Sonreí y rasqué otra sección del billete. Un premio menor debajo, $10,000. ¿Saben qué? Dije. Creo que cobraré esto mañana, justo después de mi reunión en Summit Financial. La verdad tiene una forma de salir a la luz, sobre todo cuando alguien se sienta encima de ella durante 7 años. El lunes por la mañana entré a Summit Financial Group con un traje de $3,000 que me habían hecho a medida 15 años atrás, pero que nunca había usado. Curioso, la ropa cara luce igual si la compraste ayer o si la guardaste impecable. Chris me esperaba en el vestíbulo, con una mezcla de confusión y ansiedad profesional. Bill, digo, señor Garrett, ¿cómo debo llamarte? Bill está bien. Sigues siendo mi yerno. ¿De verdad eres nuestro cliente de Alpine Holdings? Vamos a la sala de reuniones. Prefiero que todos lo escuchen a la vez. El equipo directivo estaba reunido. Chris, 3 vicepresidentes y el presidente de la compañía, Michael Crawford. Habían preparado café y pastas como si fuera una reunión normal. No lo era. Puse una carpeta gruesa sobre la mesa. Señores, tenemos que hablar de irregularidades en la cuenta del fideicomiso familiar Morrison. Crawford se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de irregularidades? Del tipo en que alguien se adjudica transacciones que no inició. Abrí la carpeta y desplegué 7 años de extractos bancarios, cada movimiento resaltado en amarillo, cada transferencia rastreada hasta las cuentas de Alpine Holdings. Esta es la historia financiera completa del fideicomiso familiar Morrison. Como pueden ver, dije, cada depósito provino de Alpine Holdings. Y cada gasto importante fue autorizado a través de mi empresa pantalla. Chris estudiaba los documentos con atención. Estas fechas coinciden con los regalos que papá decía que nos daba. Porque eran los regalos, respondí. La única diferencia es quién los financió realmente. Una de las vicepresidentas, Sarah Chen, tecleaba en su portátil. Señor Garrett, según nuestros registros, Alpine Holdings ha sido el cliente privado más importante de Summit Financial durante los últimos 8 años. Correcto. Y usted ha tenido una participación del 40% desde 2016. Así es. El rostro de Chris se había puesto blanco.
Ha sido mi cliente más grande todo este tiempo. El representante de tu cliente más grande. Lo corregí. Prefiero operar mediante intermediarios. El presidente, Crawford, empezaba a unir las piezas. Señor Garrett, ¿está diciendo que Ed Morrison ha estado falseando el origen de esos fondos? Estoy diciendo, contesté, que Ed Morrison se ha adjudicado casi $1 millón en transferencias que nunca hizo. Sara levantó la vista. Hay algo más, dijo. El señor Morrison ha estado usando estas cuentas como garantía para préstamos personales. Eso captó la atención de todos. ¿Qué tipo de préstamos? Pregunté, aunque ya lo sabía. Líneas de crédito hipotecarias, préstamos empresariales, extensiones de crédito. Se ha estado presentando como el benefactor del fideicomiso para poder endeudarse. Chris dejó caer los papeles que sostenía. Ha estado pidiendo dinero usando las cuentas de mi padre como aval. $340,000 en préstamos pendientes, confirmó Sara. Todos respaldados por su supuesta propiedad del fideicomiso familiar Morrison. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Ed no solo había tomado el crédito por mi generosidad, había usado mi generosidad como garantía para endeudarse a sí mismo. Hay algo más, añadió Crawford, revisando sus notas. El señor Morrison pidió una reunión para esta tarde. Quería discutir la liquidación de activos del fideicomiso para un gasto familiar importante. Déjeme adivinar, dije, un crucero por el Mediterráneo. Crawford asintió. ¿Cómo lo supo? Porque sé exactamente lo que Ed Morrison planeaba. Pensaba vaciar la cuenta del fideicomiso para pagar ese crucero, y luego presumirlo como un regalo familiar financiado por su generosidad. Chris estaba pálido. Iba a robar el dinero de mi padre para pagarse sus vacaciones. Tu suegro ha estado jugando una estafa muy sofisticada, respondí. Pero cometió el error de volverse codicioso. Saqué el teléfono y marqué su número, activando el altavoz. Bill, contestó Ed, con voz nerviosa. ¿Qué está pasando? Estoy en Summit Financial, Ed, con Chris y el equipo directivo. Silencio. Estamos revisando las cuentas del fideicomiso familiar Morrison. Más silencio. Ed, ¿te gustaría explicarles a todos cómo te has estado presentando como el fundador del fideicomiso? No sé de qué estás hablando. Sara se inclinó hacia el teléfono. Señor Morrison, habla Sara Chen, de Summit Financial. Tenemos registros de sus solicitudes de préstamo donde declara ser dueño de activos del fideicomiso por un total de $847,000. Debe haber un malentendido, balbuceó Ed. ¿De verdad? Dije. Porque tengo 7 años de registros bancarios que prueban que todas las transferencias salieron de Alpine Holdings. Además tengo grabaciones de conversaciones donde reconoces saber cuál era la fuente real de los fondos. No era del todo cierto, pero su reacción me diría todo lo que necesitaba. ¿Has estado grabando nuestras conversaciones? Soltó Ed. Bingo. Acababa de admitir que sabía de dónde provenía el dinero. Crawford lo miró atónito. Señor Morrison, ¿está reconociendo que sabía que los fondos no provenían de sus cuentas? La voz de Ed se hizo más pequeña. Bill, deberíamos hablar esto en privado. No, Ed, respondí con calma. Deberíamos hablarlo en público, porque lleva 7 años recibiendo en público el crédito por mi dinero. Chris miraba el teléfono como si fuera radiactivo. Papá, ¿es verdad? Chris, hijo, es complicado, no es complicado, lo interrumpí. Tu padre sabía que yo financiaba la vida de tu familia. Me dejó vivir como un pobre mientras él se llevaba el crédito por mi generosidad, y después usó esa falsa reputación para pedir cientos de miles de dólares en préstamos personales. Crawford aclaró la garganta. Señor Morrison, necesitamos que venga de inmediato a nuestras oficinas para tratar estos impagos. ¿Impagos? Su voz se quebró. Si no controla realmente los activos que usó como garantía, esos préstamos entran en default inmediato. Escuché su respiración agitada al otro lado. Ed,
Dije con tono firme. Tienes dos opciones. Puedes decirle la verdad a la familia sobre lo que hiciste, o puedo llamar a Becca ahora mismo y explicarle por qué su suegro está a punto de ser arrestado por fraude. ¿Arrestado?, repitió, con pánico. Sara asintió con seriedad. Falsificar activos para obtener préstamos es un delito grave. Bill, por favor, podemos arreglarlo. ¿Arreglarlo?, repetí. He pasado 7 años viéndote aceptar la gratitud que me correspondía. He visto a mi hija adorarte por regalos que nunca diste. He visto a mi nieta quererte mientras apenas me soportaba a mí. Mi voz seguía tranquila, pero el filo era evidente. Tomaste mi dinero, Ed. Tomaste mi crédito. Tomaste el respeto de mi familia. Y luego me entregaste un billete de lotería de $2, como si fuera un mendigo. Ese billete fue idea de Becca, balbuceó. El billete fue perfecto, respondí. Porque me dio exactamente lo que necesitaba para dejar de jugar a tu juego. Crawford tomaba notas. Señor Morrison, necesitamos que se presente aquí en menos de 1 hora o tendremos que contactar a las autoridades. Ed colgó. Chris miraba la mesa, en shock. Mi padre va a ir a la cárcel. Depende, dije, de si está dispuesto a decir la verdad. Me levanté, recogí los documentos y miré a todos. Señores, transferiré las cuentas del fideicomiso familiar Morrison a una estructura más transparente. Chris, seguirás administrando la cartera de inversiones, pero bajo nuevas directrices. ¿Y mi padre?, preguntó. Tiene hasta esta noche para decidir si enfrentará esto como un asunto familiar o como un asunto penal. Caminé hacia la puerta, pero me detuve antes de salir. Ah, y Chris, ese crucero que tu padre planeaba, está cancelado. La tarjeta con la que iba a pagarlo está al máximo, y el banco acaba de congelar sus cuentas. Esa noche recibí la llamada que esperaba. Papá, tenemos que hablar, dijo Becca, con la voz tensa. ¿Dónde? Ed quiere reunirse en su club de campo. Dice que es terreno neutral. ¿Terreno neutral? El Fairmont Country Club, donde Ed había disfrutado de su falsa reputación durante 3 años, presumiendo ante cualquiera que lo escuchara sobre su generoso apoyo a la familia de su hijo. Perfecto. Llegué a las 7 en punto, con el mismo traje de $3,000. La anfitriona me reconoció al instante. Fiesta del señor Morrison, ¿verdad? Por aquí, por favor. La sala privada estaba llena. Becca y Chris, por supuesto. Emma, confundida y preocupada. Pero también había caras que no esperaba. La doctora Patricia Ensley, médica de la familia y aparentemente gran amiga de Ed, el juez William Carter, mentor de Chris en la Facultad de Derecho, María Santos, socia de negocios de Becca, e incluso Tom Fletcher, presidente del banco local. Ed había reunido a un público selecto, las personas más respetadas de su círculo, aquellas que lo conocían como el patriarca generoso que había sacado a su hijo y a su nuera de las dificultades económicas. Estaba claro, iba a intentar controlar la narrativa una última vez. Bill, dijo Ed, poniéndose de pie y extendiendo la mano. Gracias por venir. No se la estreché. El ambiente se volvió denso. Todos podían sentir que aquello no era una cena familiar normal. Ed alzó su copa de vino. Quise reunir a nuestros amigos y familiares más cercanos para aclarar algunos malentendidos que han surgido últimamente. La doctora Ensley sonrió con calidez. Ed, no tienes que explicarnos nada. Todos sabemos lo generoso que has sido con Chris y Becca. En realidad, intervine, eso es precisamente lo que necesitamos discutir. La sonrisa de Ed se desvaneció. Bill ha tenido ciertas inquietudes respecto al fideicomiso familiar. ¿Inquietudes?, dije, sacando mi portafolio de cuero. Esa es una manera muy suave de decirlo. El juez Carter frunció el ceño. ¿Hay algún tipo de disputa? Podrías decirlo así. Abrí el portafolio sobre la mesa. Ed, ¿te gustaría contarle a todos cuánto dinero has aportado realmente al fideicomiso familiar Morrison? Bill,
No creo que este sea el lugar, yo creo que es exactamente el lugar. Tú elegiste la audiencia. Me puse de pie y hablé al grupo como si estuviera dando una presentación. Señoras y señores, durante 7 años Ed Morrison ha estado recibiendo el crédito por regalos financieros que suman $847,000. Pagos universitarios, gastos de boda, anticipos de vivienda, matrículas escolares privadas. María Santos, la socia de Becca, levantó las cejas, impresionada. Ed, nunca mencionaste que las sumas fueran tan altas. Porque Ed nunca escribió esos cheques, respondí. La sala quedó en silencio. Puse el primer documento sobre la mesa, registros bancarios que mostraban cada transferencia al fideicomiso familiar Morrison. Origen, Alpine Holdings LLC. Luego, el segundo documento, la inscripción corporativa de Alpine Holdings. Propietario único, William Garrett. La doctora Ensley frunció el ceño. No entiendo. Significa, dije con calma, que cada dólar del que Ed se atribuyó el mérito salió de mi cuenta bancaria. Tom Fletcher, el presidente del banco, examinaba los documentos con detenimiento. Estos son registros bancarios legítimos. Completamente legítimos, asentí. 7 años de transferencias que suman $847,000. Ni un solo centavo de las cuentas de Ed Morrison. Chris intervino, con voz apagada. Diles lo de los préstamos, papá. El rostro de Ed se puso blanco. Chris, eso no. Dile sobre los $340,000 en préstamos que obtuviste usando el dinero de papá como garantía. El juez Carter se enderezó en su silla. Ed, ¿eso es cierto? Ha habido un malentendido. Ningún malentendido, dije, colocando otro documento sobre la mesa. Solicitudes de préstamo firmadas y notariadas por Ed Morrison, declarando propiedad de los activos del fideicomiso. Tom Fletcher revisó los papeles con incredulidad. Ed, estos son tergiversaciones financieras graves. Solo trataba de proteger la privacidad familiar, respondió Ed. Estabas cometiendo fraude, dijo el juez Carter, severo. Emma habló con voz temblorosa. Abuelo Eddie, ¿tú no pagaste mi escuela? Ed no pudo mirarla. Emma, es complicado. No es complicado, dije suavemente. Tu abuelo Eddie se ha estado llevando el crédito por regalos que no dio. Becca observaba los documentos con lágrimas en los ojos. Papá, ¿esto es real? Sí, respondí. He financiado su vida entera durante 7 años. Cada gasto importante. Y vivía en ese pequeño apartamento, porque quise hacerlo. Porque quería saber si me amaría sin el dinero. La habitación quedó en silencio, solo se oía el ruido del papel al pasar de mano en mano. La doctora Ensley miró a Ed con decepción. ¿Cómo pudiste dejar que Bill viviera así mientras te llevabas el crédito por su generosidad? Ed intentó su última jugada. Por favor, escuchen. Bill ha vivido modestamente por decisión propia. Tiene activos considerables. 12 millones en activos líquidos, dije simplemente. Los he tenido todo este tiempo. He elegido vivir modestamente mientras observaba a Ed apropiarse de mi amor y mi esfuerzo. María Santos soltó un suspiro. 12 millones, más los 55 millones del premio de la lotería de ayer. Tom Fletcher casi se atraganta con el vino. 67 millones en total, más o menos. El juez Carter miró fijamente a Ed. ¿Sabías que Bill tenía esa fortuna? Lo sospechaba, intervine. Tengo grabaciones de Ed admitiendo que no era la fuente real del dinero. ¿Grabaciones? Preguntó la doctora Ensley, escandalizada. Saqué mi teléfono. Ed, ¿quieres que reproduzca la conversación de hace 3 semanas, cuando admitiste que el dinero no era tuyo? Bill, por favor, la que dijiste, y cito, sé de dónde viene el dinero, pero Becca no necesita saberlo. Emma rompió a llorar. Abuelo Eddie, nos mentiste. Chris abrazó a su hija. Emma, ¿está bien? No, no está bien. Gritó ella, enfrentando a Ed.
Nos hiciste creer que el abuelo Bill era pobre. Nos hiciste sentir lástima por él. La dinámica en la sala cambió por completo. El empresario respetado se convertía en un fraude expuesto. El viejo pobre se revelaba como el verdadero benefactor. El juez Carter se puso de pie. Ed, necesitas un abogado. Esto es un asunto familiar, dijo Ed, desesperado. No. Falsificar solicitudes de préstamo es un asunto penal, respondió el juez con firmeza. Tom Fletcher ya marcaba en su teléfono. Debo contactar de inmediato al departamento de fraudes. La doctora Ensley me miró con respeto. Bill, te debo una disculpa. Todos te la debemos. No me deben nada, dije. Creyeron lo que Ed quiso que creyeran. Becca lloraba abiertamente. Papá, lo siento tanto. No tenía idea. Lo sé, hija. Ese era el punto. Ed hizo un último intento. Bill, podemos arreglar esto. Puedo devolver los préstamos. ¿Con qué dinero, Ed? Tu negocio quebró hace 3 años. Has estado viviendo de tarjetas de crédito y líneas hipotecarias. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. ¿Y ese crucero por el Mediterráneo que planeas para el mes que viene? La tarjeta con la que ibas a pagarlo está al máximo. La cuenta está congelada. Ed se dejó caer en la silla, derrotado. El juez Carter tomaba notas. Ed, debes entender la gravedad de tu situación. Fraude financiero, falsificación de activos, fraude crediticio. Estás enfrentando cargos graves. A menos, dije con calma, que Ed esté dispuesto a enmendarlo. Todos me miraron. Reconocimiento público de la verdad. Reembolso total de los préstamos fraudulentos. Y una disculpa formal a la familia a la que engañó. ¿Y si no lo hace? Preguntó Chris. Lo miré directamente. Entonces mañana por la mañana presentaré denuncias por fraude, robo de identidad y apropiación indebida. Ed sabía que había perdido. Su círculo social conocía la verdad. Su reputación estaba destruida. Su familia sabía que había vivido una mentira. Bill, dijo en voz baja, ¿qué es exactamente lo que quieres? Quiero que mi hija sepa quién la ama de verdad, respondí. Quiero que mi nieta sepa quién es su verdadero abuelo. Y quiero que entiendas que robar el amor de otro hombre fue el robo más cruel de todos. Emma se levantó y caminó hacia mí. Tomó mi mano. Lo siento, abuelo Bill. Debí haberlo sabido. ¿Cómo podría saberlo? Dije sonriendo con tristeza. Lo oculté de todos. ¿Pero por qué? Preguntó. Miré a la sala entera. Porque quería saber si me amarían por quien soy, no por lo que puedo darles. Te amamos, papá, dijo Becca entre lágrimas. Siempre te amamos, incluso cuando creías que no. Especialmente entonces. Por primera vez en 7 años, sentí que volvía a ser un padre. 24 horas después, Ed Morrison estaba sentado frente a mí en la oficina de un abogado, firmando los papeles que lo cambiarían todo. El abogado, David Brennan, lo explicó con claridad. Restitución total de los préstamos fraudulentos, reconocimiento público del engaño, transferencia completa de la autoridad del fideicomiso familiar Morrison a usted, dijo mirándome, y lo más importante, un acuerdo legal que impide a Ed volver a adjudicarse mérito alguno por sus contribuciones financieras. Esto es un acuerdo de violación de confidencialidad, añadió Brennan, dirigiéndose a Ed con tono firme. Si alguna vez vuelve a tergiversar el origen de los fondos del fideicomiso familiar Morrison, el señor Garrett podrá presentar cargos penales sin que aplique el plazo de prescripción, explicó Brennan con tono frío. La mano de Ed temblaba mientras firmaba. ¿Y qué hay del club de campo? ¿De mis relaciones de negocios? Eso no es problema del señor Garrett, respondió Brennan. Esas relaciones las destruyó usted solo. Yo hablé por primera vez en casi 1 hora. Ed, quiero que entiendas algo. No estoy haciendo esto por venganza. Levantó la vista de los papeles. Lo hago porque mi nieta merece conocer la verdad sobre su familia.
Porque mi hija merece saber quién la ama de verdad. Y porque ningún padre debería tener que ver cómo otro hombre se adueña del crédito por su amor. La voz de Ed apenas era un susurro. Nunca quise que llegara tan lejos. Sí quisiste, le respondí sin dudar. Tuviste docenas de oportunidades para decir la verdad. Pero preferiste pedir préstamos sobre mi generosidad. Usaste mi amor por mi familia para obtener crédito para ti mismo. Brennan deslizó otro documento sobre la mesa. Este es el calendario de pagos de los préstamos fraudulentos. Señor Morrison, tiene 30 días para liquidar activos y cubrir los $340,000 de deuda pendiente. No tengo esos activos, admitió Ed. Entonces tendrás que vender tu casa. Las palabras quedaron flotando en el aire. La misma casa de $890,000 que Ed había usado como símbolo de éxito, ahora tendría que venderla para devolver el dinero que robó fingiendo ser yo. ¿Y la familia de mi hijo?, preguntó, con voz rota. ¿Dónde vivirán Chris y Becca? Chris y Becca estarán bien, dije. Porque su verdadero benefactor acaba de recibir $55 millones. Saqué otro juego de documentos. He creado un nuevo fideicomiso familiar, con fondos transparentes, beneficiarios claros y una administración honesta. Brennan asintió. El fideicomiso familiar Garrett cubrirá todos los futuros gastos educativos, ayudas de vivienda y necesidades familiares, con plena divulgación del origen de los fondos. Ed me miró derrotado. Entonces, lo pierdo todo. Nunca tuviste nada que perder, respondí. Todo lo que has disfrutado los últimos 3 años provino de mi dinero. Ya estabas en la ruina. La única diferencia es que ahora, todos lo saben. El último documento fue el más difícil. Una declaración pública admitiendo el engaño. ¿Quieres que publique esto en el periódico?, preguntó con incredulidad. Quiero que digas la verdad en público, dije, del mismo modo que durante 7 años te has llevado el crédito públicamente. Ed leyó la declaración en voz alta. Durante los últimos 7 años, he aceptado erróneamente el crédito por regalos financieros a la familia de mi hijo, por un total de $847,000. Estos regalos fueron, en realidad, financiados por William Garrett a través del fideicomiso familiar Morrison. Reconozco que utilicé estas tergiversaciones para obtener préstamos personales y que mis acciones constituyeron fraude. Pido disculpas a la familia Garrett y a la comunidad por este engaño. El boletín del Fairmont Country Club se publica este jueves, le recordé. El Denver Business Journal sale el viernes. Y además, esa declaración irá directamente en tu perfil de LinkedIn. Eso destruirá mi reputación, murmuró Ed. Tu reputación fue construida sobre una mentira, respondí. Yo solo te doy la oportunidad de contar la verdad. Brennan recogió los documentos firmados. Señor Morrison, debería considerarse afortunado de que el señor Garrett esté resolviendo esto por la vía civil. El fiscal ya estaba preparado para presentar cargos por delitos graves. Ed se levantó despacio. Bill, ¿no hay alguna forma? No. Mi voz fue firme. Tomaste tus decisiones, Ed. Durante 7 años elegiste llevarte el crédito por un amor que no diste. Ahora te toca vivir con las consecuencias. Pero entonces hice algo que él no esperaba. Sin embargo, dije, hay una cosa más. Ed alzó la vista, con un rayo de esperanza. El próximo mes es el cumpleaños número 15 de Emma. Si quieres hacerle un regalo de verdad, uno que salga de tu propio dinero, estás invitado a la fiesta. ¿Me permitirías eso? Te permitiría ser su abuelo, respondí. El verdadero. El que da regalos que puede pagar, cuenta historias sobre su propia vida y no pretende ser alguien que no es. Los ojos de Ed se llenaron de lágrimas. No sé si ella querrá eso. Emma es inteligente, le dije. Sabrá distinguir entre un abuelo que miente para impresionarla y uno que la ama de verdad. Reuní mis papeles y me puse de pie. ¿Quieres saber lo más trágico de todo, Ed? Si hubiera sido honesto desde el principio,
podrías haber sido parte de esta familia sin tener que robarle nada. Chris te respetaba. Becca te admiraba. Emma te amaba. Te amaba. Eso depende ahora de ti, concluí. De si eliges ser el hombre que pasó 7 años viviendo una mentira, o el hombre que dedicará el resto de su vida a enmendarla. Me dirigí a la puerta, pero me detuve una última vez. La diferencia entre tú y yo, Ed, es que yo di mi dinero por amor. Tú te apropiaste de él por ego. El amor construye familias. El ego las destruye. Una hora después, estaba sentado en mi coche frente a la escuela de Emma cuando sonó mi teléfono. Abuelo Bill. La voz de Emma sonaba llena de emoción. Mamá me contó lo del nuevo fideicomiso. ¿Eso significa que podré ir a cualquier universidad que quiera? ¿Significa que podrás ir a cualquier universidad a la que logres ingresar por mérito propio? Le respondí sonriendo. ¿Y tú pagarás por eso, de verdad? Emma, he estado pagando por todo desde que naciste. La única diferencia es que ahora, tú lo sabes. Te quiero, abuelo Bill. Yo también te quiero, cariño. Por primera vez en 7 años, esas palabras se sintieron reales. El terremoto social que siguió fue rápido y devastador. El jueves por la mañana, la confesión de Ed Morrison apareció en 3 publicaciones: el Fairmont Country Club Newsletter, el Denver Business Journal y, de algún modo, la historia llegó al noticiero de Channel 7 News. Empresario local admite engaño financiero de 7 años, anunciaba la presentadora. Edward Morrison, destacado miembro de la comunidad empresarial de Denver, reconoció públicamente haberse adjudicado cerca de $1 millón en regalos familiares que en realidad fueron financiados por el padre de su yerno. Mi teléfono comenzó a sonar a las 6 de la mañana. La primera llamada fue de Tom Fletcher, del banco. Bill, quería informarte que hemos congelado todas las cuentas de Ed mientras avanza la investigación por fraude. La unidad de delitos financieros del FBI quiere entrevistarte. La segunda llamada fue del juez Carter. Bill, te debo una disculpa formal. El engaño de Ed fue sofisticado y, francamente, criminal. Le he recomendado que busque asesoría legal de inmediato. La tercera fue de la doctora Ensley. Bill, habla Patricia. Estoy horrorizada. Todos participamos, sin saberlo, en la farsa de Ed. ¿Hay algo que pueda hacer para reparar esto? No tienes que reparar nada, le dije. Fuiste engañada, igual que mi familia. Pero las consecuencias sociales para Ed fueron inmediatas y devastadoras. El Fairmont Country Club suspendió su membresía en cuanto leyó la declaración. 3 asociaciones empresariales se disolvieron en menos de 48 horas. Y los pocos clientes que aún quedaban en su tambaleante empresa inmobiliaria cancelaron sus contratos. El martes por la tarde recibí una llamada de Chris. Papá, hay algo que debes saber. La casa de Ed ya entró en ejecución hipotecaria. El banco aceleró el proceso en cuanto vio la confesión de fraude. Tiene 30 días para desalojar. ¿Y dónde irá? Pregunté. No lo sé, respondió Chris. Ayer me llamó, preguntando si podía prestarle dinero para el depósito de un apartamento. La ironía era perfecta. Ed Morrison, el hombre que pasó 7 años llevándose el crédito por mi fortuna, ahora necesitaba ayuda de su hijo, para poder pagar el alquiler. ¿Y qué le dijiste? Pregunté. Le dije que lo pensaría, respondió Chris, pero sinceramente, papá, no sé si puedo volver a confiar en él. Esa misma noche, Becca me llamó con más noticias. Papá, hoy llamó la escuela de Emma. Querían verificar el origen de los fondos de su matrícula. ¿Y qué les dijiste? La verdad. Que su verdadero abuelo ha estado pagando todo desde el principio. ¿Y cómo reaccionaron? El director se quedó avergonzado. Aparentemente, Ed también se había adjudicado el crédito allí. Había asistido a eventos de donadores, dado discursos sobre la importancia de invertir en la educación y hasta recibido reconocimientos por becas que nunca financió. Cada nueva revelación sumaba una capa más al engaño. Ed no solo había robado el crédito dentro de la familia.
Había construido toda una vida pública basada en mi generosidad. El Denver Business Journal publicó un artículo de seguimiento, una investigación más profunda. Fuentes indican que Morrison utilizó declaraciones financieras falsas para obtener múltiples préstamos que superan los $300.000. Fiscales federales están evaluando presentar cargos por fraude electrónico. Para el viernes, la reputación profesional de Ed estaba completamente destruida. Pero las pérdidas personales eran aún mayores. El sábado por la mañana, Emma vino a visitarme. Abuelo Bill, necesito preguntarte algo. Lo que quieras, cariño. ¿Estás decepcionado de nosotros? Por creerle al abuelo Eddie en lugar de ver la verdad sobre ti. Me senté junto a ella en el sofá de mi nuevo apartamento. Sí, ya me había mudado. Dejé el estudio por un modesto piso de 2 habitaciones, donde Emma tenía su propio cuarto cuando se quedaba a dormir. Emma, le dije, tenías 13 años cuando todo esto empezó. ¿Cómo ibas a saberlo? Pero mamá y papá sí debieron saberlo. Tus padres creyeron lo que les dijo alguien en quien confiaban. Eso no es culpa suya. Es culpa de Ed, por mentir. ¿Nos perdonas? Preguntó con ojos húmedos. No hay nada que perdonar. Me amaron cuando pensaban que era pobre. Y eso es lo único que importa. Emma me abrazó fuerte. Quiero escribirle una carta al abuelo Eddie. ¿Qué tipo de carta? Una donde le diga que mentirle a la familia está mal, pero que, si quiere ser un verdadero abuelo, le daré otra oportunidad. Eso es muy maduro de tu parte. Tú me enseñaste eso, dijo sonriendo. Al perdonarnos cuando no tenías por qué hacerlo. 2 semanas después, recibí una llamada de la Unidad de Delitos Financieros del FBI. Ed Morrison había sido formalmente acusado de fraude federal. Había cometido el error de usar bancos interestatales para sus préstamos, lo que convertía su caso en jurisdicción federal. Pero lo que me sorprendió fue lo siguiente. Cuando el agente me preguntó si deseaba presentar cargos adicionales por robo de identidad y fraude financiero, le dije que no. ¿Por qué no, señor Garrett? Preguntó. Porque, le respondí, ya lo perdió todo. Su reputación. La confianza de su familia. Su casa. Su negocio. La prisión no le enseñará nada que la vida no le haya enseñado ya. Es más compasivo que la mayoría de las víctimas de fraude, dijo el agente. No lo estoy perdonando, aclaré. Solo elijo no destruirlo por completo. Es diferente. Ed Morrison fue sentenciado a 3 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. Ahora trabaja en una organización sin fines de lucro que ayuda a personas mayores a prevenir fraudes financieros. La ironía es perfecta. 6 meses después, llegó el cumpleaños número 16 de Emma. Fue todo lo que debía ser, una pequeña reunión, familia cercana y relaciones honestas. Ed asistió. Llevó un regalo comprado con su propio dinero, una tarjeta de regalo de Barnes y Noble de $30 y una nota escrita a mano, disculpándose por las mentiras y prometiendo hacerlo mejor. Emma lo abrazó y le dijo, «Gracias por decir la verdad, abuelo Eddie». Ese gesto tan simple valió más que los 7 años de regalos costosos que nunca le había dado. Becca y yo reconstruimos completamente nuestra relación. Ahora me visita 2 veces por semana y hablamos de todo, incluso de dinero. Entiende que la riqueza sin honestidad no vale nada y que el amor sin reconocimiento tampoco. Chris fue transferido a otro departamento en Summit Financial para evitar cualquier sospecha de conflicto de interés. Ahora gestiona otras cuentas, aunque suele bromear diciendo que ninguno de sus nuevos clientes es tan misterioso como su suegro. En cuanto a mí, me mudé a una casa de verdad. Nada extravagante, una vivienda cómoda, de 3 habitaciones, en un buen vecindario. Un lugar donde Emma puede invitar a sus amigas y Becca puede venir sin sentir que está visitando a un hombre que necesita su compasión. Conservé mi viejo Honda 2009. Todavía funciona bien, y a estas alturas, le tengo cariño. El dinero de la lotería lo invertí con prudencia y en proyectos solidarios.
Fundé la Fundación Catherine Garrett para la investigación del cáncer en honor a mi esposa. Emma me ayuda a revisar las solicitudes de becas y subvenciones. Pero el cambio más importante fue este. Mi familia ahora sabe quién soy realmente. No el padre pobre que necesitaba su lástima, ni el benefactor secreto que compraba su amor, sino simplemente Bill Garrett, un hombre que trabajó duro, ahorró su dinero y decidió gastarlo en las personas que amaba. Hace poco, Emma me preguntó, ¿por qué ocultaste tu riqueza durante tanto tiempo, abuelo? Porque quería saber si me amarían sin ella, le respondí. ¿Y ahora ya lo sabes? Me dijo sonriendo. Ahora lo sé. La verdad es que aquel billete de lotería de $2 fue el mejor regalo que Ed Morrison me hizo en toda mi vida. No por el dinero, sino porque me obligó a sacar la verdad a la luz. A veces, los gestos más pequeños revelan las mentiras más grandes. Y a veces, las mentiras más grandes, cuando finalmente se exponen, abren paso a las relaciones más sinceras. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quiero que sepas algo. Tu amor sí importa, incluso cuando nadie lo reconoce. Especialmente cuando nadie lo reconoce. Pero no esperes 7 años para decir la verdad. La verdad tardía suele ser una verdad destruida. Hay batallas que vale la pena luchar, y la batalla por el reconocimiento de tu amor es una de ellas.